Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, gracias por estar con nosotros. Aprovecho este momento tan especial de apertura de nuestro programa para nuevamente reiterarles el llamado para que obviamente mantengamos nuestros protocolos de seguridad, usemos nuestra mascarilla de manera permanente, frecuente. Lavémonos las manos, evitemos las aglomeraciones, porque sí, se percibe un incremento en el número de casos de COVID-19, procesos gripales que también son característicos de la época, en la transición en la que estamos, sobre todo por los vientos nortes que nos acompañan, estas heladas, estos frentes fríos. Si bien es cierto, están estas situaciones, pero también es importante no descuidar esa parte, y especialmente con nuestros adultos mayores y nuestros niños. Así es que, de nuevo, reitero el llamado para que no bajemos la guardia, ¿verdad? Mantengámonos siempre sobre la base de poder mantener los protocolos contra el COVID-19. Bueno, este día nos da, como siempre, un gusto estar con ustedes, 15 de noviembre. Vamos a, desde luego, a darle la más cordial bienvenida al ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días. Es un gusto estar acá contigo y tus televidentes y poder hablar un poco de lo que estamos haciendo en materia de seguridad. Así es, y le agradezco muchísimo siempre estar atento a nuestras invitaciones y compartir la experiencia de lo que se está haciendo en estos días, precisamente para poder atacar lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Un flagelo histórico que mucho daño le había hecho o le está haciendo a sociedades como las nuestras, ¿no? Sí, siempre es importante, Ernesto. Este trabajo naturalmente ha sido fruto de todo esto que hemos venido desde que se implementó el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019. Ha sido un trabajo que públicamente se han manejado cuatro fases que nos permitieron poder tener muy buenos números, muy buenos indicadores, sacar a El Salvador de la lista de los países más violentos en el mundo, más homicidas. Y si tú ves los comportamientos de las cifras del 2019, 2020, incluso, que fue una reducción también bastante fuerte, no obstante, veníamos de una situación de la pandemia donde hubo un encierro. Sin embargo, los números del 2021 todavía arrojan una disminución aún con relación al 2020, que no es más que ese fruto del trabajo de este gabinete de seguridad, del liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele y esa valentía en poder tomar decisiones históricas. Sabíamos que teníamos a una sociedad sometida a más de 30 años de un régimen terrorista, pandilleril en nuestras comunidades por diferentes razones. Parte de lo que hemos analizado de estos últimos 30 años naturalmente pasa por toda esa concepción de políticas fallidas en materia de seguridad que tienen su explosión en favor de las pandillas con el gobierno del presidente, con el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quien es quien realiza esa tregua mafiosa que favorece de alguna manera el crecimiento exponencial de las pandillas y prácticamente le cede a ellos el control de las comunidades. Es así como se implementa a principios de este año el régimen de excepción, que se conoce como la guerra contra las pandillas, que es la que está transformando definitivamente el país. Es algo que, como te digo, abajo de esas cuatro fases
que eran conocidas del Plan Control Territorial, pues siempre hubo un equipo que estuvo trabajando precisamente porque no era una decisión que se iba a tomar desde el día 1 de asumir el poder por parte del presidente Nayib Bukele, sino que se tenía que conocer con mucha profundidad al enemigo. Ministro, es de simple razonamiento la siguiente pregunta, sobre todo cuando se están viendo resultados positivos. ¿Se terminó el problema? ¿Está controlado o falta todavía por llegar a raíces que sin duda cuando se ha hecho el abordaje en tiempos anteriores sabemos que el ADN del problema delincuencial no solo es el acto per se, sino también la raíz misma, ¿no? Sí, recuérdate que venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser como la reina madre de toda la actividad de justicia, es decir, no había justicia, salvo para aquellos casos selectivos que estas castas de poder de los años anteriores se dedicaban a hacer justicia para esos casos, a dar salud para esos casos, a dar educación para esos casos. Pero hay un hecho en la historia de El Salvador que detona toda esta degeneración de la impunidad, y es el hecho de que los acuerdos de paz del 92, Ernesto, promovieron el perdón y olvido. Ninguna sociedad en el mundo que ha atravesado una crisis tan grande como una guerra internacional o una guerra interna ha salido adelante con ese tipo de... ¿Por qué? Porque genera que hay un grupo al que no se le puede aplicar justicia, ¿ya? Y cuando tú tienes un grupo que casualmente estaba enquistado en el poder en ese momento y que no se les podía hacer justicia, estoy hablando de ambos bandos, entonces eso degenera a las sociedades y esos círculos de impunidad que nacen pequeños, que nacen dentro de las cercanías de esos 3% que tuvieron alrededor los gobiernos anteriores, se va expandiendo de tal suerte que nosotros recibimos este país con una impunidad en homicidio del 97%. Quiere decir que de cada 100 homicidios nosotros solo capturábamos y condenábamos a 3 personas. Es algo nefasto, y no solo ese reinado de la impunidad no solo lo vemos en los delitos de sangre, también lo vemos en la forma en que nos conducimos, en la forma impune en que muchos transportistas incluso andan manejando unidades de transporte colectivo sin tener licencia. Otro gran segmento anda sin licencias propias para el medio que están viendo. El tema de la basura, es decir, venimos de ese reinado de la impunidad, de un sistema anárquico, ¿no? Anárquico, donde y que lo que estamos haciendo bajo el régimen de excepción es precisamente recuperar el orden, el respeto a la ley, pero sobre todo el que la infrinja, poder someterlo a la justicia. Esto es importante si ustedes analizan el fenómeno de por qué Europa, después de una Segunda Guerra Mundial, donde todos los países vecinos se vieron enfrascados en un bando y en otro, ¿por qué salieron adelante en tan corto plazo? Europa sigue procesando a sus criminales de guerra, pero más allá del procesamiento es el hecho de que ellos están anclados y están sabedores, estos países de primer mundo, que sin justicia no hay desarrollo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Significa que quizás aquí estamos haciendo como una retrospectiva del origen y de la forma en cómo se ha venido tratando. Es sin duda alguna un punto de partida para lograr establecer cómo se está viviendo hoy en día esta situación. Quiere decir que era como una especie de pieza de ajedrez que estaba ahí y era parte del juego político, porque aquí vamos a quizás a caracterizar por el mismo planteamiento que usted hace, ministro, que el tema delincuencial parece ser que era de fiel conveniencia para los partidos políticos, es decir, para los que nos gobernaban, porque era como una especie de pieza de juego, ¿no?, en ese ajedrez político. Sí, y sobre todo más allá de la pieza de ajedrez, Ernesto, estaba claro que no les interesaba resolver el problema. Incluso
a principios del 2000, tristemente pudimos ver cómo, a pesar de que ya habían algunos indicadores de la actividad de estos pandilleros, ya de su estructura, y volviendo a tu pregunta, dentro de todo este análisis, el fenómeno de las pandillas en El Salvador nació con la deportación de un homeboy a este país, y ese fue el que generó toda esta espiral de pandillas que allá por el 2002 se tenía registro de 6,000 pandilleros y que al primer trimestre de este año teníamos registro de 76,600 pandilleros. Ahí tú ves todos estos fracasos y vuelvo a conectar con lo que me comentaba de cómo es imposible en el estudio de estos últimos 30 años establecer que hubo alguna voluntad por parte de los gobiernos anteriores de poder resolver este fenómeno. Naturalmente, cada quinquenio, como toda obra humana, porque la maldad también es una obra humana, había venido evolucionando, y tú ves cómo ellos mismos, estas estructuras terroristas, cada quinquenio generaban alguna evolución. Si había una actividad, digamos, por parte de las autoridades de aquella época, esa actuación también los hacía mutar. Por eso es bien importante este conocimiento y este equipo que junto y bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele empiezan a analizar el fenómeno, que son parte de las cosas que se fueron a comentar allá a las policías de Estados Unidos. En la Convención de Nueva York, que ya vamos a hablar de esa experiencia. Pero esa experiencia tiene su razón en el conocimiento que se llega a tener del fenómeno de las pandillas y cómo a principios del 2000 el gobierno de esa época se hizo el ojo pacho cuando algunas empresas de seguridad subcontrataban a estos pandilleros para que fueran a calentar zonas, y ellos después llegaban con sus empresas a decir que el fenómeno o el problema de la delincuencia de esa cuadra o de esa calle ya estaba controlado, ya estaba resuelto. Pero siempre había había una especie de manipulación, una relación con estos grupos pandilleriles. Obviamente, como toda obra, estos fueron evolucionando y luego vamos encontrando esa contaminación. ¿No cree usted en el trabajo ahora o la necesidad o la existencia de las empresas de seguridad, ministro, a partir de ese escenario que me describe? No, digamos que son eventos que nos llevaron a donde estamos. Naturalmente, dentro de esa sed de protección o esa necesidad de protección que se tenía, porque tanto los gobiernos de esa época eran incapaces de darle seguridad, educación y salud a la población, pues la población tenía que buscar las formas de defenderse. De protegerse, ¿verdad? Claro, son actividades y ese tipo de servicios existen en cualquier tipo de país. ¿Será que estas modalidades de las cuales puntualmente me describe ya se han logrado menguar? En parte digo porque se está estudiando hoy a través de la Asamblea Legislativa, se tiene en estudio una nueva ley con nuevas figuras legales, un Ministerio de Trabajo que está mucho más atento a supervisarlo. Me concentro un poquito en ello para luego yo te estoy comentando justamente esa parte de ese estudio que hicimos y esa contaminación que hubo a principios del 2000. Naturalmente, Ernesto, no podemos satanizar ese tipo de eventos, porque no eran todas las empresas. La necesidad de seguridad que tuvo nuestra población en estos 30 años generó y propició, obviamente, el desarrollo y el crecimiento, la instalación de nuevas empresas de seguridad. Solo te hablo de ese momento histórico en el que vivimos de primera mano esa contaminación que había entre estos grupos, en aquel momento pequeños grupos de pandillas con algunas empresas de seguridad. Naturalmente todo evoluciona
igual que la normativa en materia de justicia penal, creo yo que lo que estamos haciendo como parte del gobierno del presidente Nayib Bukele es precisamente revisar todos estos cuerpos normativos y siempre, al igual que lo hicimos en la dignificación del trabajo de la policía, en haber liberado también toda la trampa de ascensos que no permitían los gobiernos anteriores, pues también tenemos que revisar este tipo de leyes que regulan la actividad de la seguridad privada precisamente para lograr siempre el bienestar de la sociedad. No podemos estar generando bienestar solo por un lado, sino que necesitamos precisamente también que los guardias de seguridad privada, las empresas, pues sean responsables. O sea, haya una muy buena certificación en esto. Sí. Ahora, para cerrar un poco digamos, este enfoque al que vamos para llegar un poco y conocer la experiencia de esta convención mundial en la que usted participó y planteó precisamente los resultados del plan y las reacciones que se generaron también en el contexto. Ministro, le escuché decir a usted que faltan más personas por capturar. Creo que hay una cifra oficial que se mantiene ahí, que la vamos a ver en pantalla, y en ese contexto días atrás usted decía, sí, pero faltan más por capturar. Sí, actualmente la cifra es arriba de los 57,000 capturados, como te mencioné, Ernesto. Cuando se implementa el régimen de excepción que da vida a esta guerra en contra de las pandillas, nosotros teníamos registros de 76,600 pandilleros. Quiere decir que a esa cifra que tú ves en pantalla, naturalmente le hacen falta algunos... Alrededor de 20,000. Alrededor de 20,000. Es algo que seguimos haciendo, que seguimos monitoreando con toda la responsabilidad, siempre bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, comunicarle a la población que el presidente Nayib Bukele, todos los días con él, al finalizar las 24 horas del día, hacemos un análisis y una revisión de todas las actuaciones que hemos tenido. Es así como también el día de ayer analizábamos como un evento de intolerancia que se da el día domingo en el oriente de la República. En menos de 24 horas el responsable de ese homicidio ya estaba capturado, de tal suerte que, si los datos no me fallan, Ernesto, los homicidios de este mes de noviembre, todos están resueltos. No hay un homicidio que haya quedado impune, y eso, con los números que veníamos viendo desde hace más de 4 meses, donde logramos, imagínate, nosotros recibimos el país con una impunidad del 97%. Estos últimos 4 meses nos arrojan una impunidad promedio del 20%. Quiere decir que si antes había solo 3% de efectividad, ahora hemos logrado llegar al 80% de efectividad. Y esto es importante cuando tú... ¿Y son hechos delictivos o hechos comunes? Es delincuencia común. Es delincuencia común. Eran 2 personas que estaban departiendo el calor de la bebida, discuten por una persona en común y uno de ellos toma la decisión y a raíz de eso inmediatamente se activa y todo este protocolo por lo mismo, Ernesto. Es importante la impunidad cero en delitos de sangre, en delitos sexuales, que es lo que tenemos que, de una manera fuerte como Estado, encarar, precisamente para que no sea atractivo matar a un salvadoreño o violar a una persona. Ministro, la estructura delictiva, lo conversaba con su colega de Gabinete de Seguridad, con el ministro de la Defensa, este tema, que tiene que ver precisamente con la economía delictiva que rodea este flagelo, que esa es una de las grandes membranas que obviamente le da el accionar, o históricamente, o en el pasado históricamente le ha dado el accionar para que estos grupos delincuenciales actúen aparentemente siendo pequeños emprendedores, empresarios, y a la larga pues amedrentando al honrado y por supuesto quedándose con todo esto. ¿Cómo está ese escenario
Sí, es un escenario... En varios ámbitos que me lo decía el ministro, en el transporte colectivo, en car wash, estaban en varios negocios, ¿no? Especialmente en zonas sin estigmatizarlas, pero que han sido conflictivas, donde actuaban y operaban de una manera en la que uno decía, bueno, ¿y estos negocios cómo es que están tranquilos trabajando en estos lugares? Sí, que es parte de ese estudio de este fenómeno. En términos generales y macros, Ernesto, estas estructuras pandilleriles prácticamente se enquistaron en ese segmento de la población, donde de alguna manera existía una informalidad, si lo quieres ver desde la óptica tributaria, una informalidad. En ese tipo de negocios ellos se enquistaron, pero también el mismo estudio de este fenómeno nos llevó a que, contrario a lo que se pueda pensar de que eran negocios de la pandilla como tal, muchos de esos negocios fueron negocios particulares de algunos cabecillas, de algunas clicas, de algunas canchas, de las diferentes estructuras, no reportadas a la estructura general. Recuérdate que esto funcionaba como una especie de un corporativo. Sí. ¿Ya? No son las clicas las que mandan a la organización, sino que las clicas están sometidas a sus programas. Por ejemplo, la MS tenía 443 clicas a nivel nacional, que pertenecían esas 443 clicas a 31 programas, y esos 31 programas decidieron que iban a ser gobernados por 15 personas nombradas por los programas, y naturalmente pues todo eso era en base a el tamaño del programa, cuántas clicas tenía, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de esos negocios en la zona, digamos, de mercados municipales, de transporte colectivo, de Uber, de taxis, de car wash, de panadería, de tortillería, etcétera, eran negocios individuales. Y hemos venido como Gabinete de Seguridad, siempre con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, resolviendo y develando muchos de estos negocios. Hubieron bastantes unidades de transporte colectivo que se vieron contaminadas con ese dinero que procedía de las extorsiones, de la renta y por supuesto de la venta de droga que ellos tenían como monopolio casi que a nivel nacional, principalmente la marihuana. De tal suerte que sí es parte de este fenómeno, es parte que ya estamos resolviendo. Naturalmente es un trabajo que camina un poco más lento que ir a sacar de una comunidad a un pandillero, pero que sin embargo va dentro del concepto de este ataque, de esta guerra frontal a toda la estructura. No solo estamos capturando, sino también llegando a este tipo de negocios, decomisando estos dineros fruto de la extorsión, que son el dinero semilla para inyectarle a estos negocios, y también estamos viendo cómo muchos de estos negocios están mandando dinero, de tal suerte que es un trabajo integral que se está haciendo. El tema de la extorsión esta mañana, ¿me puede de alguna manera dar por sentado, ministro, de que se ha eliminado, o en qué porcentaje? No, recuérdate que así como no podemos hablar en este momento porque hacen falta, como tú ves, miles de pandilleros todavía, naturalmente, recuérdate que no podemos transformar en 8 meses algo que ha estado en nuestra sociedad por más de 30 años. El negocio de la extorsión que ellos tenían, tal y como lo estamos analizando, no solo a nivel de las comunidades, sino también a nivel de las empresas y todo, es algo que tiene una reducción de más del 80% a nivel nacional respecto a las cifras que muchas personas pagan. Bueno, y de hecho tú lo estás viendo, es decir, cómo... Bueno, hace poco vimos un video que circuló en la colonia Cucumacayanza, ¿verdad? De una persona, inmediatamente, ahí está, por cierto, fue este video, ¿no?, que circuló. Inmediatamente vimos ahí efectivos policiales que ya lo tenían capturado, ¿no? Sí, esto fue de la Cucumancayán,
si no me equivoco, o no sé. El nombre de la colonia Sí, es diferente. No sé si es San al menos Juan, pero es eso aquí es lo que me ha en pasado. San Salvador por el Arenal de Montserrat. Ok, entonces corrija ahí producción porque es el dato que me habían dado. Pero bueno, este es solo un ejemplo de lo que realmente, porque entiendo que en cuestión de horas ya estaba capturado, ¿no? Sí, es parte de todo ese trabajo. Naturalmente recuérdate que ellos siempre viven en esa negación de que no existe otra realidad, que las comunidades ya los rechazan, que hay hemos logrado recuperar esa confianza y esa valentía de nuestros ciudadanos. Están denunciando grandemente toda esta actividad y nosotros también respondiendo en consecuencia a ese clamor de la ciudadanía. Y digamos que este es un evento, pero si tú revisas la actividad que hemos tenido durante el fin de semana, también hemos hecho grandes capturas con cantidades arriba de los $1,000 relacionados directamente a esta actividad de las pandillas. Ahí está, desde luego, la persona que fue detenida haciendo ese ejercicio. Voy a hacer una pausa, ministro. No debe de existir ningún rastro que tenga que ver con estos grupos delictivos. Vimos en el marco del Día de los Difuntos incluso derribar algunas tumbas que tenían precisamente estos emblemas, ¿no? Sí. Es parte de ese trabajo integrado y de ese conocimiento que se tiene del enemigo al que nos enfrentamos, y son mensajes contundentes de que en este país ya no es un lugar donde ese tipo de adoraciones o respeto a esas estructuras terroristas van a tener cabida. Ok, me voy a una pausa. Ministro, cuando regresemos, ¿por qué la policía de Estados Unidos se interesa en conocer más del Plan Control Territorial? Vamos a hablar de eso, de la convención en la que participó, las reacciones que se dieron en el contexto y otros aspectos elementales que son importantes en este análisis que estamos haciendo en esta primera etapa del programa con relación al tema y el esfuerzo que se está haciendo por parte de las autoridades para controlar, desde luego, los niveles de inseguridad en el país que se han logrado tener, y lo dicen las encuestas que se hacen precisamente en la población. Vamos a la pausa y regresamos más. Son las 6:58 minutos, 6:58 minutos. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía, ministro, El Salvador ha logrado en tan poco tiempo tener excelentes resultados en materia de seguridad. Esto, sin duda alguna, fue parte del eje central de su exposición, junto con otros elementos que contemplan el Plan Control Territorial que fue expuesto en esta Convención Mundial en Nueva York. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Sí, fue interesante, pero más allá de lo interesante, comentar un poco el origen. Esta conferencia antipandilla reúne a las policías de los 50 estados de Estados Unidos. Tenía 2 años de no celebrarse por el tema de la pandemia, y que de tal suerte que este año se retoma esa conferencia donde las diferentes policías, condados de policía de los 50 estados de Estados Unidos, más sus fuerzas de la ley, el law enforcement, analizan el fenómeno de pandillas. Recuérdate que Estados Unidos no solo está afecto a lo que nosotros aquí conocemos como MS y Pandilla 18, allá tienen otro tipo de pandillas también, sí, de origen latino, otras de origen asiático, incluso un poco la actividad de la mafia rusa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales esta conferencia de pandillas analiza ese fenómeno en las calles. Naturalmente para ellos este año fue importante poder conocer lo que está haciendo El Salvador, el método
Bukele, como se conoce en América Latina, también hizo eco en estas policías de Estados Unidos, y es así como se me invita a participar como ponente para poder compartir un poco lo que estamos haciendo desde la concepción en sí del Plan Control Territorial, que ellos conocieran un poco nuestra historia, de dónde venimos, cómo El Salvador, luego de los acuerdos de paz, se convierte en un país donde a raíz de las deportaciones que iniciaron luego de la firma de los acuerdos de paz, es que este fenómeno en El Salvador va creciendo, y cómo la historia de estos 30 años, estas políticas fallidas que hubieron, pero sobre todo esta respuesta que da el presidente Nayib Bukele a este fenómeno. El principal enemigo de la sociedad que teníamos eran las pandillas, de tal suerte que para ellos, al igual que nosotros, que las policías y muchas otras policías de América Latina, también tienen este fenómeno en sus ciudades, y querían conocer el camino que nosotros tomamos. Precisamente a ellos no les cabía y les costaba mucho entender cómo nosotros en 7 meses habíamos logrado detener más de 55,000 pandilleros. 7 meses. Sí, en 7 meses. Más, ¿qué es lo que lleva el régimen, ¿verdad? Sí, digamos en ese momento yo les decía, mira, en 7 meses hemos detenido 55,000 pandilleros, ¿verdad? Pero mira, pero ¿cómo? Entonces ahí es donde a ellos se les va explicando todo ese trabajo de articulación. De articular no solo la información, esa minería de datos que existía sobre todas estas detenciones, irlos categorizando, saber las clicas, etcétera, etcétera, sino también, eso es algo importante, pero lo más importante, y es donde resalta la figura de este liderazgo fuerte y valiente del presidente Nayib Bukele, es conformar un gabinete de seguridad y lograr articular ese trabajo. Recuérdate, Ernesto, que en los gobiernos anteriores lo que se promovía era que la policía estuviera en pleito con la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada con la policía, que la policía con la fiscalía, que la fiscalía con el órgano judicial, que el órgano judicial con la policía y la fiscalía. Y hemos logrado, bajo ese liderazgo estratégico del presidente Nayib Bukele, poder articular un gabinete de seguridad integrado, independientemente de nuestras funciones y roles constitucionales. ¿Ya? Tenemos un objetivo común, que es defender a la población, defender los derechos humanos de la mayoría de salvadoreños. Gran cambio de las políticas de derechos humanos de los últimos 30 años, que siempre velaron por los derechos humanos de los criminales, que no somos el único país que estaba en ese error. Estados Unidos también lo tiene, y ellos ven cómo estos activistas de derechos humanos saltan y manifiestan su inconformidad, pero por los derechos de los humanos de los delincuentes. Y el presidente Nayib Bukele lo ha dicho claramente, no es que ellos no tengan derechos humanos, claro que los tienen, pero los tienen restringidos porque no tienen la libertad de moverse, porque están en un centro de detención, no tienen derecho al voto porque están también en un centro de detención, es decir, están con los derechos coartados, derechos humanos pero restringidos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ordena la democracia, el Estado de Derecho y el régimen constitucional en que nos encontramos? Defender los derechos humanos de las mayorías. Y haber realizado toda esta campaña de guerra bajo el ordenamiento constitucional y las leyes secundarias, también fue parte de lo que ellos analizaron. Porque nosotros no estamos inventando nada, no estamos yendo en contra incluso de ninguna ley. Naturalmente, Ernesto, sí hubo necesidad, y eso también se les explicó, de reformar ciertas leyes de alguna manera perversa. A este país, como otros tantos de América Latina, nos dejaron un sistema de justicia penal en las leyes que era imposible para cualquier Estado poder ganar
y hacer justicia a favor de las mayorías. Y en ese contexto de descripción, de exposición, ¿qué respuesta hubo a algunos que expresaban precisamente algunas violaciones de derechos humanos, especialmente en personas, con la detención de personas inocentes, como se conoció Fíjate que la información? Que la percepción que yo traigo a raíz de todas estas pláticas, reuniones... Porque se generaron en ese contexto. Hay una frustración Sí. colectiva, porque muchas leyes, tristemente, están favoreciendo o incrementándole el costo al Estado y por ende a la sociedad para hacer justicia. Y ellos decían, mira, yo llevo al criminal ante el juez y casi que detrás de mí viene el delincuente ya liberado, que es un poco, para que hagamos memoria, Ernesto, un poco la sensación que tuvieron nuestras instituciones cuando en el 1998 se cambiaron los códigos penal y procesal penal. Justamente esa era la frustración de nuestra policía, esa era la frustración de nuestro fiscal, que más tardaban en hacer todo el papeleo de 72 horas para poder remitir al imputado ante un juez, que el juez en ponerlos en libertad. Pero no era una actividad del juez malvado, perverso, que no estaba inmerso sino que en esta sociedad, sino que eran las leyes. Haber encontrado todas esas perversidades normativas, que estaba claro, Ernesto, que nosotros con ese cuerpo de leyes no íbamos, no avanzaba. No íbamos nunca a salir de este hoyo de inseguridad, que naturalmente si no hay seguridad, pues tampoco hay buena educación, tampoco hay buena salud. La seguridad es algo que debe estar transversal en un Estado, precisamente para que venga el desarrollo. Y si no, ¿cómo perdimos como país ese liderazgo que teníamos en la década de los 70, de los 60? ¿Cómo lo perdimos? Lo perdimos a raíz de la inseguridad que devino de esa guerra civil, que de paso tampoco fue por problemas entre nosotros, porque de Lempa para allá somos lencas y de Lempa para esta zona somos pipiles. No, ni siquiera. Fue una guerra por intereses internacionales, ¿ya? Pero eso nos llevó a retrasarnos casi 30 años en ese desarrollo pujante que traía El Salvador. Recuérdate que aquí ensamblábamos vehículos, también ensamblábamos calculadoras, es decir, había una actividad económica, un desarrollo. Éramos un pequeño Japón, de tal suerte que todo esto que está comandando el presidente Nayib Bukele y que estamos ejecutando como Gabinete de Seguridad, precisamente es para poder lograr encontrar ese camino que en algún momento perdimos por todas estas decisiones. Ministro, en el contexto de las capturas, y aquí voy a hacer una combinación, están saliendo personas una vez cualificadas en términos de su participación o no, tras haber sido detenidas, están saliendo, ¿verdad? Entiendo que es parte de todo sistema de justicia penal aquí y en cualquier parte del mundo, Ernesto. Naturalmente la detención no implica una condena per se. Hay instituciones y hay pesos y contrapesos que ya establece la Constitución, así como la actividad policial siempre es supervisada por la Fiscalía, y esta a su vez supervisada por el órgano judicial. Sí ha estado saliendo, se ha estado haciendo un esfuerzo precisamente para poder determinar o no la relación. Recuérdate que es un fenómeno de 30 años que tenía muchos jóvenes y muchas personas casi que estaban colaborando con estos grupos terroristas. Muchos de ellos colaboraban porque no les quedaba otra, pero habían otros que colaboraban porque querían pertenecer. Esos otros que querían pertenecer a la estructura y que ya tenemos nosotros antecedentes de actividad delincuencial relacionada al quehacer de la estructura, pues en ellos no perdemos tiempo. Estamos dedicándonos precisamente a aquellos
que tenemos registrados como colaboradores que no tenían una actividad criminal con ellos, y es ahí donde estamos haciendo todo ese trabajo de investigación comunitario, de bases de datos, precisamente para que el sistema, así como los absorbió, así también los saque, precisamente porque de lo que estamos hablando, Ernesto, es de hacer justicia. No podemos tener esa incoherencia de hablar de justicia por un lado y por otro lado ser injustos. Hay un sistema, hay un Estado que está controlando toda la actividad que estamos haciendo. Entonces, ¿se le está dando atención a esa denuncia de organismos internacionales frente a ese tema? Es que no le estamos poniendo atención a ellos. Sí. Es el sistema de pesos y contrapesos el que está funcionando, porque no es grato para ningún funcionario público, ni aquí, ni en ningún otro país, estar condenando a inocentes. ¿Ya? Naturalmente, ese es el trabajo responsable que se hace tras cada una de estas detenciones. Muchas de esas detenciones tenemos una claridad desde el momento de la detención, con solo ver, bueno, tú también te recuerdas cómo capturamos a un pandillero terrorista que había enfrentado creo que en menos de 10 años, casi que 24 veces a la justicia había sido capturado. En más de 24 veces. Y las 24 veces había burlado a ese sistema de justicia penal que nos dejaron. Obviamente, ¿qué labor de investigación vamos a hacer nosotros si primero ya estaba claro que era un homeboy, que tenía una actividad criminal de homicidio, de portación ilegal de arma de fuego, de posesión y tenencia de drogas, de privaciones de libertad? Entonces, en eso, perdóname, pero no vamos a utilizar nuestros recursos. Estamos utilizando en esa base social, ¿ya?, que de alguna manera, bajo coacción, hacían o no hacían alguna actividad a favor de las estructuras. Exitosa fue entonces la, digamos, participación del país frente a este cónclave, que sin duda alguna se tocó ese, digamos, fenómeno que también le comparece muchísimo a los Estados Unidos, como usted bien lo decía, ellos también tienen ese problema. Sí, yo creo que más allá de lo exitoso, Ernesto, es importante que por primera vez El Salvador, lejos de ir a traer algún consejo, va a dejar un consejo, porque recuérdate que existe una hermandad policial y las mejores prácticas también se tienen que promover, pero nosotros nunca habíamos viajado a Estados Unidos a manifestarles a ellos el éxito de lo que estábamos haciendo o de las buenas prácticas que estábamos implementando. Siempre íbamos como ir a traer algún tipo de recomendación. Por primera vez en la historia viajamos a un país de primer mundo a dejar nuestra experiencia, a decirles cómo, cuando existe la valentía de un presidente de la República y existe esa determinación por parte de ese presidente de poder hacer y ejercer toda la fuerza del Estado para garantizar los derechos humanos de las mayorías, la sociedad gana. Ok. Nos esperan una temporada de fin de año más tranquila que antes. Naturalmente los números, yo creo que más adelante o en otra ocasión vamos a venir a compartir un poco las proyecciones, son bastante halagadoras. Te puedo adelantar que la tasa de homicidio en este país casi que va a sufrir una reducción un poquito más del 50% respecto de la tasa homicida del año pasado, que anduvo por 18.6 por cada 100,000 habitantes. Son parte de las cifras que estamos analizando. Ahora también llevamos a la Asamblea Legislativa la iniciativa de la decisión tomada ayer en Consejo de Ministros junto con el presidente Nayib Bukele de prorrogar por 30 días más el régimen de excepción. Vamos a una octava prórroga. Naturalmente esto es parte de este trabajo que estamos haciendo y que tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso con esos más de 6 millones de salvadoreños de seguir trabajando
de manera contundente para poder erradicar por completo el fenómeno de las pandillas en este país. Ministro, gracias por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto al tanto de lo que se está haciendo, de dónde venimos, cómo estamos, y de estas experiencias que sin duda alguna representan un hito en la historia misma del combate de la delincuencia, que por años en el país nos ha mermado muchísimo. Le agradezco su participación. Sí, gracias Ernesto, y siempre es un gusto estar aquí contigo y poder compartir toda esta información con la ciudadanía. Así es, en efecto, muchísimas gracias. Nos vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos, diputados de la Asamblea Legislativa también nos hablan cuál es el rol, cuál es el papel frente a esta proyección que tiene precisamente el Ejecutivo en temas relacionados con el combate a la delincuencia. La diputada Marcela Pineda y también el diputado José Urbina estarán con nosotros en cuestión de segundos. No nos cambie, vamos a dar una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Continuamos en esta segunda parte del programa, conociendo las impresiones, desde luego, en el marco de lo que antecede la primera parte, con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, que estuvimos haciendo una evaluación sobre el trabajo del Plan Control Territorial y otros aspectos que desde luego rodean el éxito que se ha tenido a partir de los resultados que se tienen, como es el tema de las leyes. Si hablamos de leyes, hablamos de la Asamblea Legislativa, que es precisamente donde se crean. Hoy me acompaña para hablar de estos y otros temas importantes la diputada Marcela Pineda. Ella es presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y también otros cargos en las comisiones. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar acá junto a un gran colega como lo es el diputado Urbina, y pues qué mejor de hablar acerca del gran trabajo que está haciendo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la nueva Asamblea Legislativa en general. Así es, en efecto, también nos acompaña el diputado José Urbina. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta invitación. Es importante decirle al pueblo salvadoreño la agenda de trabajo que tenemos como nueva asamblea para que conozcan cada aspecto de la ley que vamos transformando desde la nueva asamblea. Así que muchas gracias. Qué bueno tenerlos acá. El ministro me decía de que está pronto también a solicitar a la Asamblea Legislativa la octava prórroga para el mantenimiento del régimen de excepción, ¿cierto? Sí, definitivamente. Ahora esperamos la visita del ministro, que va a llegar a dejar la iniciativa. Muy gustoso, yo siempre lo he dicho, la nueva Asamblea Legislativa siempre va a tener los votos listos cuando se trate de legislar a favor de la vida de los salvadoreños. Más allá de un documento, de una prórroga, de un régimen de excepción, estamos hablando de vidas de los salvadoreños, de emprendedores seguros. De hecho, se ha tenido estadísticas que los delitos económicos, aquellos que van derivados de la extorsión que se hacía, han disminuido las denuncias, y es porque se están deteniendo a los pandilleros. En mi departamento, en específico en Zacatecoluca, yo he tenido buenos comentarios de los emprendedores que me dicen: mire Marcela, a un principio nosotros dudábamos y pensábamos, bueno, detienen a este y ya va a venir el otro pandillero, pero cuando venía el otro pandillero también lo detenían, y así fue la cadena consecutiva. Yo, de hecho, un emprendedor me comentaba que él pagaba $120 semanales de renta. Él tiene un puesto en el mercado y me decía: yo pago $120 semanales. Venían acá y esos $120 pues a mí me costaban, era menos ingreso para mis hijos, era de repente estos $120 los dejó de pagar y se convirtieron en $120 que servían para que sus hijos pudieran entrar a la universidad. Y al final del día creo que de eso se trata el régimen de excepción, de salvar vidas y también de brindarle garantías y seguridad a la población. Bueno, este es un elemento, José, que hablaba precisamente con el ministro y me decía que hay que reconocer que la articulación que ha habido en varios aspectos, especialmente en el tema de leyes, ha permitido tener los resultados que hoy en día están. Una baja en el tema de homicidios, y especialmente cuando se trata de procesos judiciales como los que mencionaba la diputada Marcela, en el sentido de que ahora es más seguro cuando se procesa a una persona y no inseguro como en el pasado, que más tardaba en entrar que salir, ¿verdad? Absolutamente, Ernesto, esa es una interesante reflexión. Hay un aspecto importante que destacó el ministro, y es que de cada 100 personas que eran arrestadas por homicidio, solamente una se condenaba y las otras 99 quedaban libres. Entonces,
el sistema criminal que se había desarrollado en El Salvador no le tenía temor al sistema de justicia, porque podían burlar la ley recurrentemente, como el ejemplo que él puso del sujeto que lo habían atrapado 24 veces y las 24 veces quedó libre. El derecho más importante de todo ser humano es el derecho a la vida. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele está garantizando este derecho, que es fundamental. Y nosotros como Nueva Asamblea estamos acompañando la transformación de todo el aparato judicial con más de 10 reformas que hemos hecho a las diferentes leyes relacionadas al trabajo del aparato judicial, para que ya no queden libres, para que todo ese ciclo vicioso donde los criminales mataban y quedaban libres cambie totalmente, y ahora el pueblo salvadoreño sienta la tranquilidad de que cada criminal que se atrapa ya no queda libre. El adversario más importante, más difícil que tiene el presidente de la República se llama inseguridad, y ese adversario se le está doblegando la mano, se está venciendo con cada una de estas reformas que estamos haciendo. Falta mucho todavía, lo sabemos, pero por ejemplo, estos testimonios de salvadoreños que ya no pagan la extorsión, porque la opinión más importante, más allá de aquellas voces internacionales que dicen defender derechos humanos, la opinión que más importa es la de aquel salvadoreño que ya no paga extorsión, que puede enviar a sus hijos a la escuela con la plena convicción de que no van a ser reclutados por las pandillas, las hijas no van a ser violadas. Esos son los cambios y las opiniones que importan, y esa es la razón por la que nosotros como Nueva Asamblea estamos listos para seguir prorrogando las veces que sean necesarios el régimen de excepción hasta cumplir un mandato de la Constitución. El artículo 32 claramente dice, Ernesto, la familia es la base fundamental de la sociedad y el Estado garantizará su protección. Por primera vez se garantiza la protección de las familias salvadoreñas. Este es un derecho fundamental que no se garantizaba. Me voy a permitir hacer una pausa cuando regrese, Marcela. Mencionábamos, en efecto, ¿no?, el resultado positivo que ha tenido. Creo que son alrededor de 57,000 los detenidos. Pero en ese contexto también hay voces que cuestionan, y tú mencionabas, más allá de las voces que se oyen sobre el tema de derechos humanos, ¿cómo ustedes también perfilan o atienden este tipo de críticas que se están haciendo? Voy a hacer una pausa para que hablemos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:32. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta mañana conversando con los diputados Marcela Pineda y José Urbina, ambos de Nuevas Ideas, y haciendo una valoración también del aporte que dan desde el trabajo legislativo hacia la consecución positiva que está teniendo el régimen de excepción, el plan control territorial, del cual en su primera etapa hablábamos con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y hablábamos precisamente que están prestos ellos a darle el visto bueno a la octava solicitud que va a presentar el ministro para que se mantenga el régimen de excepción. Y yo decía que en ese contexto de bien, en la cual se han creado leyes que facilitan el éxito del mismo, pero también hay voces, y tú lo mencionabas en este caso, José, que hay voces que en su momento también están cuestionando los formas o mecanismos de detención de personas inocentes en este régimen. ¿Cómo ustedes como legisladores están también dándole el tratamiento a estas críticas? Mira, yo creo que tener 230 días sin homicidio de verdad que responde a nuestro mandato principal, que es proteger a los salvadoreños y brindar las herramientas jurídicas necesarias para cada una de las instituciones para que tengan un margen de actuación. Ahora bien, hay que separar algo sumamente importante. Existen aquellas voces o aquellas organizaciones que yo de verdad las denomino, las categorizo como ONGs camaleones. Un día están pintadas que están trabajando derechos humanos, otro día están pintadas que están trabajando temas fiscales, en fin, se mueven al son de donde puedan obtener recursos.
Si tú te pones a ver de los fondos que ellos solicitan a nivel internacional, cuánto realmente se va para planilla, para contratar y mantener a los empleados y cuánto realmente va para incidencia de casos reales, te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de dinero va para planilla, para empleados, vocerías, pago de hoteles, pago de consultorías de investigación y poco a poco va para las comunidades. Entonces la principal pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esta ONG de verdad está generando incidencia porque le interesa determinado caso o está generando incidencia porque le interesa tener un posicionamiento para obtener más recursos? A partir de esa pregunta, tú ves la realidad y vas viendo cómo van cambiando discursos según se van moviendo, porque ojo, yo no he visto hasta el momento ninguna ONG que se haya pronunciado cuando de repente sucedió la masacre de San Juan Opico, cuando sucedió la quema de la Ruta 44, no vi ningún pronunciamiento en esa época, y es que realmente nunca estuvieron del lado de los buenos salvadoreños, porque para ellos no era rentable estar del lado de los buenos salvadoreños. Pero ojo, si vamos a ver cuánto dinero se invirtió en el famoso El Salvador Seguro de Sánchez Serén, de la época del FMLN, te das cuenta la gran cantidad que tenían invertidos ellos en consultoría, pago de hoteles e incluso hablaban de estrategias comunicacionales, mientras los policías no tenían presupuestado el pago de botas y uniformes, por ejemplo. Entonces, tenías una serie de colección de ONGs camaleones que de repente estaban hablando de seguridad, de los efectos que se tenían a nivel económico, pero no tenías ONGs que de verdad estuvieran luchando por los derechos humanos de los salvadoreños. Y ahí vas a ver esta misma ONG como de repente se pronuncia en temas de derechos humanos a favor de los pandilleros, pero cuando no le funciona ese discurso y empiezan a tener menos fondos, bueno, entonces hoy nos vamos a otro tipo de vocería y vamos a hablar del tema de amnistía fiscal, vamos a hablar del tema de fondos, vamos a hablar del tema de transparencia. Entonces, no son ONGs que tengan como agenda principal hacer un cambio a favor de los salvadoreños, son ONGs que simplemente necesitan recursos para mantener a sus voceros, a sus planillas, a sus trabajadores, pero no así para poder ayudar a los salvadoreños. Si ellos hubieran, o su intención real fuera ayudar a los buenos salvadoreños, pues los hubiéramos visto de cara protegiendo cuando sucedían estas masacres, pero no, los vimos en silencio con las manos atadas. Y ojo, también eso es bien importante señalar, porque también hubieron muchas ONGs que se aprovecharon del problema. De repente tenían en el presupuesto de la nación asignaciones presupuestarias en materia de seguridad y decían, bueno, van tantos miles de dólares para X ONG porque nos ayuda en prevención de violencia. Y cuando veías el presupuesto que tenían las instituciones de seguridad, se disminuía. Y así es como hacían todo un tejido de corrupción. Entonces, yo de verdad quiero hacerle la pregunta a los salvadoreños, a la madre a la cual le mataron a su hijo, a la madre que perdió a su hijo y que le tocó irse para otro país, ¿en algún momento le acompañó una de estas ONGs? La respuesta va a ser no. Ok, José, en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente lo que dice nuestra Constitución es que El Salvador es un Estado soberano. Artículo 83, El Salvador es un Estado soberano, la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que va dictando cómo quiere el rumbo del país. Desde los acuerdos de paz, el principal problema de toda la población en cada encuesta era el tema de la violencia, la criminalidad, la inseguridad. Este tema estaba a la cabeza, Ernesto. Durante todas estas décadas de gobierno de Arena y FMLN era la principal preocupación, el tema de la violencia. De hecho, datos importantes. ¿Por qué hago esta reflexión? Para poner estos datos en un contexto histórico. En el año 2014, la OMS informó que la violencia en El Salvador ya había alcanzado niveles de epidemia. Epidemia. Es decir, por la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes que tenía nuestro país. La ONU, en ese mismo año, un año después, dijo que El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Y en el índice de criminalidad del año 2016, El Salvador estaba entre los primeros 5 países con el peor índice de criminalidad en el mundo, a la par de Afganistán, Irak, Siria y otros países. ¿Qué significa esto? En ese entonces, ¿dónde estaban las voces de estas organizaciones? Cuando la mayoría de la población salvadoreña se sentía bajo régimen de excepción, porque quien estaba imponiendo realmente las leyes de manera arbitraria eran las pandillas en las comunidades, decidiendo a qué horas entrar y a qué horas salir. Arbitrariamente, prácticamente, estábamos ya frente a un Estado fallido. ¿Y qué es lo que ocurría en ese momento? Estas voces de derechos humanos internacionales no estaban velando por los derechos de nuestra población honrada, que es la mayoría.
Les voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, pero hay conciencia, Sí. perdón que te interrumpa, pero hay conciencia, y bueno, de hecho el ministro me lo acepta, de que a diario pues están saliendo personas que están siendo detenidas y que luego de un proceso de, digamos, de conocer o de investigación muy bien, están saliendo, ¿no? Son creo que alrededor de 5 o 6 personas diarias. Sí, pero obviamente esto no es comparable y las autoridades lo han explicado, Sí. que en algún momento podía haber fallas en Ok. el sistema. Excelente. Pero todo lo que estamos haciendo es para proteger a la mayoría de la población. Y las encuestas que dicen que siga el régimen de excepción. A nosotros nos dicen como diputados, continúen con el régimen de excepción porque es lo correcto, porque por primera vez los negocios ya no pagan extorsión. Y estamos hablando de que eran alrededor de 3.000 millones de dólares el costo para el Estado salvadoreño solo en pago de extorsión, el costo de la criminalidad. Imagínense qué números más terribles. Pero el ejemplo que quería poner es lo que ocurrió hace algunos meses en Honduras. El ministro de Salud de Honduras les pidió permiso a las pandillas en Tegucigalpa para que los médicos pudieran entrar a colocar vacunas. Imagínate, esa es la realidad que vivía El Salvador. Cuando hoy El Salvador es más seguro, todos los profesionales de la salud y de otras áreas pueden hacer bien su trabajo. Los promotores de salud y los médicos pueden hacer la vacunación en comunidades donde antes no podían entrar. Los maestros también, los educadores que se desplazaban a comunidades, a las escuelas, a enseñar, pueden hacerlo con esa plena confianza. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A la mayoría de la población que quiere que estas medidas continúen, y eso es lo que nosotros vamos a seguir respaldando. Okay. Hay un elemento importante en todo esto que tiene que ver también con el destino de fondo, de presupuesto. Se proyecta, desde luego, las construcciones que se tienen precisamente de 2 o 3 cárceles para poder tener el resguardo de estos grupos que han sido detenidos, diputada Pineda. Sí, definitivamente esto es parte de tener un Estado seguro. Bueno, de hecho, recordemos cómo es que teníamos El Salvador y no nos vayamos muy lejos. Acordémonos, por ejemplo, a nivel judicial, recordarás aquel escandaloso video de la fiesta privada en la sala de un juzgado, en un juzgado donde se tenía que impartir justicia, a donde se tenía que condenar a los pandilleros, habían fiestas privadas. Y en las cárceles, ¿qué es lo que tenías? También tenías fiestas privadas. Ahora tenemos un presupuesto que va enfocado a salvaguardar la vida de los salvadoreños en materia de seguridad. Ya está establecido, por ejemplo, la asignación presupuestaria para que los policías tengan siempre el respectivo bono por todo el trabajo que realizan, para que tengan el material adecuado en cuanto a uniformes. También el ministro de Defensa nos señalaba y nos ponía un ejemplo de cómo un soldado se salvó porque por primera vez en la historia de El Salvador se estaba invirtiendo en el tipo de uniforme adecuado, porque cualquiera pensaría que los uniformes de los militares o los policías son normales, pero no, tienen ciertas características que se vuelven necesarias. De repente el casco que andaba en ese momento el militar lo salvó de una bala que iba directamente hacia su cara, entonces hacia su cabeza, perdón. Entonces son ese tipo de cosas que al final del día a ti te da gusto como legisladora poder estar dando ese voto. Yo siempre lo voy a dar cuando se trate de estar a favor de los buenos salvadoreños, al igual como lo hemos dado en cuanto al régimen. Y vuelvo, insisto, a veces los presupuestos no se tratan de una cuestión de números, sino una cuestión de tener elementos de dignidad para los salvadoreños que están ejerciendo esa noble labor, como en este caso lo hacen los policías y los militares. Entonces, el presupuesto va enfocado en los ejes de seguridad, en los ejes de educación y en los ejes de salud, que son como las banderas principales por parte del presidente. Bueno, son estos centros de confinamiento del terrorismo, así se llaman, ¿no? Sí, lo que busca es asegurar que estos criminales ya no salgan, ¿verdad? Y además se ha pensado en toda esta estrategia hacerla sostenible en el tiempo, ¿verdad? Esta prórroga del régimen de excepción, a la par, tú has visto todas las reformas que estamos haciendo al sistema de justicia para que estas medidas sean sostenibles en el tiempo y permitan garantizar a largo plazo esa tranquilidad que la familia ha esperado por décadas. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos. Estamos a pocos días para concluir el año. ¿Cuál es el mayor éxito, aparte de lo que hemos hablado, de aporte que han estado dando ustedes, y hacer un balance del trabajo legislativo desde la perspectiva de cada uno de ustedes en las funciones y asignaciones que tienen en las comisiones? Tú estás también en el tema de la Comisión de Salud, ¿verdad? Secretario de la Comisión de Salud. Como secretario, sí. Por cierto, estamos inmersos en un momento de una octava ola. Creo que es importante abordarlo. También
el tema de presupuesto. Tú estás, Marcela, en Comisión de Hacienda también. ¿Cómo va el tema del presupuesto? Entre otros aspectos elementales que vamos a aprovechar en estos minutos que nos quedan para hablarlos. 7:46. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para conocer de ustedes y cada uno en las funciones que desempeñan paralelo también a los temas que hemos hablado sobre, en el caso muy en particular, hablemos del tema de la salud, ¿no? Sobre todo hoy en el marco de esta situación que se está presentando, donde ya las autoridades de salud están alertando sobre un incremento en los casos de COVID-19, ¿no? Sí. Y otras variables que andan por ahí. Bueno, como diputado de la Comisión de Salud, Ernesto, decirte que estoy muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho, por acompañar la transformación de nuestro sistema público de salud, por darle vida a lo que dice la Constitución, que se debe garantizar el derecho a la salud y que la salud es un bien público. Así lo dice la Constitución, a pesar de que a través de nuestra historia, en realidad, la salud era más bien un bien privado, donde solo los que podían tener acceso. Nosotros hemos hecho reformas importantes al Código de Salud, hemos acompañado el combate a la pandemia para poder así tener la protección que requiere nuestra sociedad. Aquí quisiera hacer una reflexión muy importante. El sistema público de salud de El Salvador era uno de los peores de América, y ese es el sistema público de salud que agarró el gobierno del presidente Nayib Bukele, que comenzó a transformar en medio de la pandemia para poder proteger a la población. Y el resultado de esto es que es el único país de Centroamérica que la Organización Mundial de la Salud reconoció como el país que mejor manejó la pandemia. Todos tenemos claro que los sistemas de salud de los países desarrollados, de los países europeos, son mejores que el salvadoreño, son mejores que los países latinoamericanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Estos países, si bien es cierto, tienen sistemas de salud muy desarrollados, pero no todos tuvieron éxito en el manejo de la pandemia. ¿Cuál fue la variable clave de esto? El liderazgo del presidente Nayib Bukele, que se puso al frente. Nosotros, con un peor sistema de salud, logramos tener mejores resultados. Y países desarrollados con buenos sistemas de salud tuvieron muchas dificultades para enfrentar la pandemia, porque la diferencia la hace el liderazgo y la capacidad que tienen, en este caso los gobernantes, de decidir qué es lo que priorizo. Obviamente lo que hizo el presidente fue priorizar la vida. Claro. Y otro aspecto, Ernesto, fundamental, es la protección a la niñez salvadoreña. Hay leyes que hemos aprobado, como la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos, la ley Amor Convertido en Alimento, que sus frutos de estas reformas las vamos a ver en el mediano y largo plazo. Nuevas generaciones sanas que tengan la garantía de que desde el nacimiento puedan tener garantizado este derecho fundamental como el derecho a la salud. Hay una reflexión que hace UNICEF y dice que las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida de un ser humano se basan en las capacidades adquiridas en la primera infancia. Y este es un derecho que nosotros estamos garantizando. De hecho, a las mujeres son las que más sufrieron en El Salvador para tener acceso a buena salud. Las reformas vienen a derribar esas barreras que tenían las mujeres salvadoreñas para obtener un parto digno, para poder tener a sus hijos en ambientes dignos de respeto. Y esa es la transformación que se está haciendo en este momento y vamos a seguir acompañando. Diputada Pineda, digamos en el contexto de situaciones como esta también, el tema de presupuesto es importante, ¿no? ¿Cómo está el estudio y sobre todo la apuesta en el tema de salud, que creo que es fundamental dentro de la política central que tiene el gobierno, de apoyar mucho el tema de salud y educación? Bueno, hemos hecho un estudio del presupuesto, realmente está abierta la Comisión de Hacienda, hemos recibido diferentes invitados y una de las cosas que más llena de orgullo es que el presupuesto actual incluye el financiamiento del 100% de los medicamentos para la red pública del sistema de salud. Además de ello, me gustaría dar unas cifras porque de verdad esto se convierte en algo altamente histórico.
imagínate, en educación, por ejemplo, se incorpora el presupuesto del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que esta institución está creada con la ley Crecer Juntos. Para esto se van a asignar 39.4 millones. Para la atención de solo el programa de Primera Infancia se programan 370 millones. Para el programa Crecer y Aprender Juntos, 115 millones. Para el programa de mejora de calidad y cobertura educativa Nacer, Crecer y Aprender, 23.9 millones. Y se incluyen programas como mejoramiento de ambientes educativos, para la formación integral y aprendizaje a nivel nacional, solo ahí son 91.7 millones, Mi Nueva Escuela con 89.3 millones y la reducción de la brecha digital, como el presidente lo ha dicho, cada vez que salga una nueva generación de estudiantes inscritos, pues también se les va a entregar una computadora con 50.4 millones. Esto a nivel de salud, a nivel educativo, perdón, a nivel de salud, como te comentaba, el 100% de los medicamentos, 47.7 millones para el programa Creciendo Saludables Juntos, que es parte de la estrategia de la primera dama, y además 60.7 millones para el tema de COVID, y así como también una apuesta integral a toda la red de salud. Y en temas de seguridad, pues como ya lo habíamos mencionado, a nosotros es una apuesta importante, que son 838 millones, que equivale al 2.8 del Producto Interno Bruto, que van en materia de seguridad. Así que es un orgullo poder decir que están claras las líneas estratégicas del gobierno del presidente Nayib Bukele: educación, salud y seguridad, que son las apuestas principales que nosotros tenemos como nueva Asamblea Legislativa. Y no solo eso, no nos limitamos, por ejemplo, a tener un presupuesto integral, sino también a estar legislando a favor de cada uno de las deudas históricas. Por ejemplo, ahora vamos a aprobar un dictamen bastante importante para la población de Zacatecoluca, para Ichanmiche, que es la conocida, la famosa cueva de los pececitos. Muy lindo, por cierto. Ahora vamos a aprobar una promesa del presidente de campaña, que equivalía a tener que las familias que están en Ichanmiche finalmente tengan sus escrituras y también tengan un programa de vivienda digno. Esa fue una promesa que el presidente hizo en la campaña cuando estaba en el Departamento de La Paz, y pues creo que el mejor ejemplo de liderazgo lo vemos en el presidente Nayib Bukele, que cada una de sus promesas las ha ido cumpliendo. Así que en buena hora para todas las familias de Ichanmiche, que finalmente, después de 30 años de tener incertidumbre, porque ojo, eso fue prácticamente el abandono, fue producto de no ser escuchado por la vieja Asamblea Legislativa, porque el terreno es del Estado. Nada costaba pasar el dictamen a la Asamblea Legislativa, y no lo hicieron ninguno de los diputados de la vieja Asamblea, ni ninguno de los gobiernos anteriores que vendían en su bandera que escuchaban a la población. Así que dictámenes como eso nos llenan de orgullo. Bueno, sin duda alguna son muchos los que están ahí. A mí me parece que es muy interesante, porque eso nos concierne a todos, que es el tema de la salud, desde el punto de vista también de la no contaminación ambiental que debemos tener. Esa ley de sanciones contra la basura, me parece que es que botar basura. Hay que cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, hay que cuidar nuestra casa, y por eso son las penas, para castigar a aquellos que no les gusta colocar la basura en su lugar. Por eso hicimos dos reformas, una al Código Penal, otra a la Ley del Medio Ambiente, para que la población ya no siga contaminando nuestro entorno, porque en la medida en que lo contaminamos, nos contaminamos a nosotros mismos. Claro. Porque terminas contaminando el agua, el aire, la tierra, y al final todo retorna a nosotros, a nuestros niños. Y el sistema público de salud tiene un alto gasto por todas estas enfermedades relacionadas a la salud. Y sobre esto, para ir cerrando, Ernesto, la definición de salud de la OMS es: la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre cómo el combate a los criminales, ahora que el país es más seguro, el sistema público de salud ya no gasta todos esos millones que tenía que gastar por lesiones de causa externa por armas de fuego, porque las pandillas prácticamente producían heridos todos los días. ¿Y a dónde terminaban? En el sistema público de salud. Además, la zozobra que ocasionaban en la comunidad, toda la ansiedad y la angustia por todo el clima de violencia. Entonces, el concepto de salud va más allá solamente de tener ausencia de enfermedad, sino de tener ese bienestar, esa certeza de que yo me siento bien, porque el entorno es más seguro y va cambiando. Sí. Qué bueno, felicidades. La verdad que eso es una competencia que no solo por ley debe de regirse, sino como una responsabilidad propia
de cuidar nuestro medio ambiente. Marcela, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. No, muchísimas gracias y de verdad para mí ha sido un gusto estar acá junto a ustedes y pues el llamado a la población que a partir de estas reformas no pueden tirar basura desde sus vehículos porque se les retirará la licencia y pueden pagar $1,500 de multa. Ojo con eso, mucho cuidado. Gracias, José. Gracias a ti, Ernesto, pendientes del trabajo de hoy, de la plenaria. Seguimos acompañando las medidas de protección para aliviar la economía salvadoreña. También vamos a recibir al ministro Zelaya, así que vamos a seguir protegiendo a la población en todo lo que tengamos que hacer. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días a las familias que nos sintonizaron. Gracias a todos los que nos han sintonizado también este día. Gracias nuevamente. Por mi parte, esto es todo por hoy. Viene arriba mi gente con mucha energía para que usted pase una buena mañana con nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.